En términos generales, nosotros como biólogos estamos en la misión de describir fenómenos naturales, pero para esto debemos estar en capacidad de traducir un fenómeno natural a una herramienta que pueda ser utilizable para su análisis, es decir, traducir un fenómeno natural a un sistema cuantitativo o cualitativo que nos permita su comparación y su posterior análisis. En términos cuantitativos, nuestra primera fase de estudio radica en cómo generar un resumen o cómo traducir específicamente nuestros fenómenos a elementos numéricos. Para esto, tenemos lo que se conocen como los estadísticos de resumen, aquellos valores que nos permiten tomar los datos extraídos a partir de un fenómeno natural y convertirlos a unidades cuantificables y comparables. Entre estos, tenemos aquellos estadísticos, aquellas herramientas que son de tendencia central y aquellos de dispersión. Adicional a esto, también tenemos aquellos que utilizan elementos gráficos para expresar todo lo que son los datos obtenidos. En particular, en este punto nos vamos a concentrar en los estadísticos de tendencia central o las medidas de tendencia central, que son todas aquellas que nos generan valores representativos de mis datos. Estamos hablando de que tenemos herramientas que nos permiten resumir la gran mayoría de los datos o la totalidad de los datos en uno o pocos valores numéricos. Lo interesante de estas herramientas es que tenemos que contemplar que tienen que ser lo suficientemente, que los valores obtenidos tienen que ser lo suficientemente confiables como para tener claridad de que sí son representativos de los datos que tenemos. Asimismo, los valores de dispersión son aquellos valores que nos permiten conocer de forma resumida cuál es la variación presente en mis datos y variación estimada alrededor de los valores de tendencia central. Si tenemos estos dos elementos, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, podemos resumir nuestros datos hasta un punto en el cual los podemos hacer trabajables en análisis estadísticos posteriores. Iniciamos con el promedio o la media aritmética. El promedio es un valor que se obtiene a partir de una ecuación matemática extremadamente simple. El promedio se obtiene a partir de la sumatoria de todos los datos disponibles divididos sobre el total de datos en la muestra o en la población. Tengan en cuenta que técnicamente el promedio se representa con una X barra cuando se está hablando de promedios de muestra y la letra griega mu cuando estamos hablando de una población. Específicamente les estoy hablando de la diferencia entre cómo se expresa un promedio en términos de estadístico, es decir, el promedio de una muestra, el cual se representa por X barra, y cómo se representa el promedio en términos de parámetro. Hablamos entonces de el elemento mu. Eso es la diferencia entre uno y otro. Si bien la media o el promedio es quizá el estadístico de tendencia central más utilizado, hay que tener en cuenta que existen diferentes formas de estimar la media y diferentes formas que radican en el uso de ecuaciones para su identificación. En el caso tenemos en estos casos, por ejemplo, la media geométrica, y tenemos otros casos también en los cuales, si bien no cambia la ecuación, lo que sí cambia es el arreglo de los datos, o se genera más bien una transformación en los datos para, en teoría, generar un valor que sea o que represente mejor los datos que se tienen. Adicional al promedio, tenemos otros dos valores muy importantes y muy interesantes, la mediana y la moda. En la mediana tenemos un valor de tendencia central
que se estima utilizando el rango de valores disponibles. Es decir, la mediana es el valor central o el valor medio que uno puede encontrar cuando separa los datos desde el menor hasta el mayor. Es decir, si yo genero un arreglo ordenado de todos mis datos, aquel valor que queda justo en la mitad de esta distribución es la mediana. Es interesante porque este valor tiene unas propiedades particulares. Se puede calcular con datos ordinales. Y segundo, no es tan afectada por datos atípicos. Es decir, en un arreglo ordenado de datos, en el rango completo de los datos, la diferencia entre los datos no se hace crítica en este punto. Lo que nos interesa es simplemente ubicar el valor que se encuentra en la mitad de la distribución sin importar la diferencia o el rango de amplitud de los datos. Después viene la moda, otro valor estadístico muy interesante porque es aquel que nos expresa cuál es precisamente el valor más común dentro de todo el rango de los datos. Y es muy interesante porque, a diferencia de los otros dos medidas de tendencia central, no es una medida única. La moda es un valor que puede presentar diferentes variantes. Estamos hablando de que los datos pueden presentar una serie de valores que se repiten con mucha frecuencia. Por ende, la moda no es única, la moda establece diferentes variaciones. Todos los datos, precisamente este del ejemplo. Tenemos entonces aquellos que son datos completos para los 6 individuos. Usted se puede dar cuenta que al estimar el promedio, la media aritmética nos da un valor de 14.2. Al estimar la media geométrica nos da un valor de 13.4. Al estimar la moda nos da 13 y al estimar la mediana nos da 12,5. Pero aquí aparece algo bien interesante. Si bien el promedio se asume que es el valor que representa la mayoría de los datos, cuando usted revisa sus valores, realmente hay algo particular. No existe un solo individuo que tenga un valor de longitud craneal total que sea similar a aquel que estima el promedio. Pero si revisamos la media geométrica, 13.4, realmente existen individuos que presentan valores muy cercanos a este estimado. Y al revisar incluso la moda y la mediana, una vez más nos aparecen este tipo de valores. Revisemos el segundo escenario en el cual no tenemos datos del individuo 4 y tampoco tenemos datos del individuo 6. Al estimar entonces estas medidas de tendencia central, vemos la variación particular de nuestros datos. Vemos cómo nos cambia precisamente el promedio y por supuesto la media geométrica. Y tenemos que la moda y la mediana son completamente invariables. Si se fijan en el promedio y la media geométrica, la variación es notable respecto a el caso 1. En este sistema tenemos que el promedio varía notablemente, al igual que la media geométrica, y es porque, si se fijan, los datos que no existen en este momento son precisamente aquellos datos que representan el menor valor y el valor más extremo. Se eliminó, o más bien no existen datos mínimos o máximos. Y tenemos el caso 3, donde realmente tenemos una serie de valores también, tenemos la totalidad de los individuos muestreados, pero existen valores diferentes. Si se dan cuenta, en este caso, el promedio y la media geométrica son muy parecidos entre sí, de hecho la moda y la mediana no varían entre ellos. Algo muy interesante de estos 3 escenarios, si ustedes se fijan, cada uno de los escenarios presenta diferencias en los estadísticos de resumen.
y todas sus medidas de tendencia central. En el primer escenario, usted va a encontrar que el promedio y la media aritmética son son diferentes entre sí. De hecho, presentan una diferencia respecto a la moda y la mediana, en particular la media aritmética. En el segundo escenario, promedio y media geométrica no varían tanto respecto a los otros valores de tendencia central, lo mismo que en el tercer escenario. Pero cuando comparamos los escenarios entre sí, ustedes se van a dar cuenta que la moda y la mediana son elementos que no varían a lo largo de la prueba, mientras que el promedio y la media aritmética son datos que varían dependiendo de los escenarios. ¿Por qué varían dependiendo de los escenarios? Porque son completamente dependientes de los datos que ustedes asuman o los datos que ustedes estimen. Es decir, son susceptibles a variar dependiendo de si usted tiene datos muy extremos hacia la región inferior o hacia la región mayor. Ahora, revisemos este escenario. Volvemos a los datos o al escenario original. ¿Qué pasa si después de hacer su análisis usted encuentra o le informan que desafortunadamente el instrumento de medición tenía un error de más o menos 1 centímetro? O segundo, ¿qué pasa si después de hacer todo su análisis alguien le solicita hacer una transformación de las unidades de la media? Vamos a revisar qué va a suceder. Tenemos dos grandes opciones acá. A los datos originales, si yo sé que mi herramienta de variación tenía un error, es decir, me estima un valor menor al real, yo podría desarrollar un cálculo o podría más bien hacer una sumatoria del valor que me hace falta en cada uno de los valores. Segundo, si me piden los datos en términos de pulgadas, es decir, variar en términos de las unidades, yo puedo hacer una transformación de cada uno de los datos como está en la columna 3, pasar los datos de centímetros a pulgadas. Una vez yo tengo estas transformaciones, yo puedo estimar precisamente lo que son los promedios. Pero vamos a revisar las propiedades del promedio, propiedades matemáticas, aritméticas, que nos permiten reducir el tiempo de trabajo o el tiempo de análisis. Si hacemos, por supuesto, el promedio de los datos, después de que sumamos a cada uno de ellos el valor estimado, vamos a encontrarnos que el promedio es de 15,3. De hecho, es lo mismo que el promedio original si le sumamos técnicamente el valor que nos hace falta. Y si hacemos el promedio de las medias transformadas, es equivalente a que si yo utilizara el promedio y lo multiplicara por el valor de transformación. Estamos hablando de que yo tengo una serie de propiedades que me permiten evitarme el proceso de transformar datos individuales y manipular directamente los promedios a mi gusto. Y aquí quizá nos hace falta uno. Tenemos la propiedad aritmética del promedio. Si yo tomo los promedios o si yo tomo un promedio general y le sumo un valor, es equivalente a que yo tomara cada uno de los datos y le sumara un valor. Esa es la propiedad aritmética. Y tercero, la propiedad multiplicativa de mis promedios es la propiedad que me permite estimar o determinar que si yo tomo el promedio de los datos y los multiplico por un valor, es equivalente a que yo tomara cada uno de los datos y los multiplicara por ese valor. Por supuesto, estamos hablando de valores que son constantes y valores que no cambian a lo largo del estudio. Ahora, vamos a trabajar con las medidas de dispersión y variabilidad. Y para esto vamos a seguir un ejercicio extremadamente simple.
Asumamos que estamos haciendo una prueba de precisión, estamos haciendo una serie de disparos a una mira o a un espacio que está a más o menos 10 metros. Eso implica que lo importante es que no importa cómo dispare, su objetivo es golpear justamente en el espacio gris. Por ende, vamos a ver qué empieza a suceder si yo genero múltiples disparos de forma aleatoria. Si yo tomo estos puntos, realicé múltiples disparos, ahora me surgen una serie de preguntas particulares. Ok, yo quiero estimar de todos estos puntos cuál es mi grado de precisión. Es decir, qué tan cercanos son mis puntos entre sí. Pero para esto yo tengo que estimar algo crítico, y es, de todos los disparos que yo realicé, ¿cuál es el valor central de ellos? ¿O cuál sería el punto crítico entre ellos? O el punto que los representa a todos. En este caso tenemos este punto. El punto rojo me representa el valor que está equidistante a todos los puntos, es decir, es el punto medio porque es el valor que aparece justamente en la mitad. Si yo sumara o yo cuantificara las diferencias entre todos ellos, este es el valor que me aparece justamente en la mitad. De hecho, este punto es fundamental porque nos representan todas las medidas de tendencia central de las cuales hemos estado hablando anteriormente. Haciendo una ampliación del punto, vemos entonces que es quizá el punto que representa todos mis demás disparos, a excepción, por supuesto, de aquel que queda por fuera de mi objetivo. Ahora, la pregunta es, si ya conozco el espacio central o el punto que me los representa a todos, entonces, ¿cuál va a ser o cuál es la diferencia entre cada uno de ellos respecto a ese punto? ¿Qué tanto varían cada uno de ellos respecto a ese punto? Y para eso, entonces, desarrollamos la cuantificación de cuál es la distancia entre cada uno de mis puntos y el punto que los representa a todos. Por supuesto, una vez yo sé estas distancias, quiere decir que yo tengo un set de datos individuales, es decir, por cada punto yo tengo una distancia entre ese punto y el punto central. Pero yo necesito algo que me lo resuma, es decir, un valor que me genere solamente un elemento representativo de estas distancias entre todos. ¿Y para qué? ¿O por qué? Porque yo quiero saber qué tan diferentes fueron cada uno de mis disparos en cada uno de los intentos tomados. Además de esto, viene otra pregunta. Y si yo sé qué tan diferentes son entre ellos, entonces yo podría identificar una unidad para definir qué tan diferentes fueron. Tal vez yo quiero conocer unidades comparables que me permitan definir entonces la distancia entre cada uno de ellos. Recuerda de este punto, usted se da cuenta que los valores o los disparos que están más cercanos a el punto intermedio son aquellos valores que aparecen con mayor frecuencia, es decir, usted tiene un mayor número de datos en el primer círculo concéntrico. En la medida en que se sale del círculo concéntrico, aparecen también una buena cantidad de datos, pero no tantos como aquellos cercanos al punto medio, y en la medida en que se alejan los círculos concéntricos, se reduce la cantidad de datos disponibles. Lo mismo ocurre cuando usted expresa la desviación estándar en términos lineales. Alrededor del punto medio, en términos de las desviaciones estándar, el primer rango de desviaciones estándar o desviación estándar 1 es el rango que ocupa o que guarda la mayor cantidad de datos, más o menos el 68,27% de los datos. Si usted se extiende al segundo círculo concéntrico, es decir, desviación estándar 2,
usted acumula ahora el 95% de los datos, es decir, el 68,27 de la primera desviación estándar más un 31% de la segunda desviación estándar. Y en la tercera desviación estándar probablemente usted agrupe lo que es el 99,73% de todos los datos disponibles. Otro de los elementos que quizá no se conocen mucho, pero que son de gran utilidad, es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es una medida que nos permite estandarizar o generar una relatividad entre los valores antes mencionados, sobre todo entre los valores de variabilidad. El coeficiente de variación nos permite estimar la variación relativa entre diferentes sets de datos o entre diferentes poblaciones. ¿Qué implica esta variación relativa? Si ustedes utilizan la variación para estimar o para comparar diferentes poblaciones en términos de qué tan variables son, usted corre el riesgo de generar estimaciones o comparaciones utilizando datos que dependen del promedio. Si usted no conoce el promedio, es difícil que usted conozca cuán variables son los elementos. Por ende, la variación relativa se estima a partir de la fórmula en la cual usted toma la desviación estándar y la divide entre el promedio. Y esto lo multiplica por 100. Quiere decir, estamos generando un porcentaje de cuánto varía mis datos respecto al promedio. O más bien, qué porcentaje del promedio de cada una de esas poblaciones es equivalente a la variación. Estamos hablando, y tenemos aquí un ejemplo interesante. Vamos a comparar el nivel de precipitación en dos poblaciones, Chapel Hill y Bend. Entonces, si yo mido el nivel de precipitación, tengo en Chapel Hill, población A, un nivel de precipitación de más o menos 1198 milímetros cúbicos. Y en población B tengo 298 milímetros cúbicos. ¿Ok? Es decir, tengo más agua en nivel A, no tanto en sistema B. Si yo miro la desviación estándar en cada uno de ellos, ¿ok? Yo voy a ver que la desviación estándar es 191 en población A, es 82 en localidad B. Y la pregunta del millón es, ¿en dónde tengo más variación? ¿En A o en B? Si yo me guío solamente por desviaciones estándar, mi respuesta lógica sería decir que es A. Pero si yo estimo el porcentaje de variación, o más o menos, a cuánto del promedio es equivalente esa desviación estándar en cada una de las localidades, me voy a encontrar que el coeficiente de variación para localidad A es de solamente el 16%, mientras que en localidad B es del 28%. ¿De qué estamos hablando acá? Si bien hay una mayor desviación estándar en localidad A, el grado de variación en los datos es de solamente el 16%, comparado contra localidad B, donde, aunque tenga una menor desviación estándar, esta desviación estándar equivale a un porcentaje mayor del promedio de precipitación anual. Entonces, es importante tener en cuenta estos sistemas. Ahora vamos a revisar las herramientas gráficas y las tablas, figuras de apoyo, para resumir diferentes elementos de los fenómenos naturales. El primero de ellos es el histograma. El histograma es una herramienta gráfica que me permite estimar la frecuencia, ya sea relativa o no, de mis datos. Es decir, me permite organizar y cuantificar la cantidad de datos que yo tengo en mi población y me permite organizarlos de acuerdo a categorías particulares. Es decir, yo estimo categorías y dentro de cada una de las categorías genero conteos
de datos. Puede ser en frecuencias absolutas, es decir, el número de datos que yo tengo, o en frecuencias relativas, el porcentaje de datos que me ocupa cada una de mis categorías. Algo bien interesante es que este gráfico, si bien es simple de utilizar, me permite estimar diferentes elementos representativos de mis datos, tales como las medidas de tendencia central, mis rangos de datos, qué tan asimétrica es la distribución de mis datos y la presencia de algunos elementos atípicos al sistema. El siguiente de los gráficos es el diagrama tipo pastel. En el diagrama tipo pastel, yo lo que estoy representando son aquellos valores típicamente asociados con porcentajes o proporciones, es decir, valores que me aparecen justamente de datos completamente ordinales o datos categóricos. Es una representación gráfica muy útil para determinar o para mostrar gráficamente cuál es la variación de algunas categorías particulares en términos de su frecuencia. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque la utilidad o la eficiencia de esta herramienta radica en nuestra capacidad para expresar o para documentar los datos totales disponibles. Es decir, no se nos puede olvidar que las proporciones son dependientes, la importancia de una proporción es dependiente del total de datos. Estamos hablando de que el 30% de 3 datos no es lo mismo que el 30% de 1000 datos. El siguiente elemento es el diagrama de cajas. En este diagrama lo que usamos es una herramienta gráfica para estimar o para presentar datos que tienen un arreglo de categorías, pero que están estimados de forma continua. Es decir, es un arreglo de gráfico que me permite ver cuál es la variación presente de los datos si los organizo respecto a cierto tipo de categorías. Dentro de mis arreglos de cajas aparece una notación muy importante. Las cajas tienen una forma particular de presentarse. Las cajas me permiten estimar los valores mínimos y máximos, es decir, rangos entre ellos, y me permiten estimar los espacios en los cuales se me acumulan la mayor cantidad de datos, ya sea al 70% o al 25% de mis datos. Esto sí, es fundamental contemplar que todos estos datos se agrupan alrededor de una medida de tendencia central que muchas veces se cree que es la media, pero realmente es la mediana. ¿Y por qué es la mediana? Como habíamos visto inicialmente, la mediana es un valor que no varía dependiente de qué tan diferenciados son los datos, es decir, es un valor muy resistente a la variación o la presencia de datos que se salen del margen establecido. Y tenemos lo que son los datos que se representan en diagramas de dispersión XY, que son datos que nos permiten estimar la diferenciación entre datos típicamente continuos. Es decir, ya no tenemos categorías de datos, ahora lo que evaluamos son datos continuos. Específicamente, lo que estamos evaluando acá es la diferenciación o la posible asociación presente entre dos variables, cada una con sus datos particulares. Es decir, expresamos en un espacio bidimensional, en un diagrama XY, la variación existente entre dos variables de interés. Para este ejemplo particular, yo estoy graficando la variación o la tendencia que me presentan, la comparación entre la variable longitud del hocico de una rana contra el número de presas por estómago. Cada uno de estos puntos trae consigo, por supuesto, datos de diferentes variables, es decir, la ubicación de estos puntos implica la asociación de dos tipos de valores.